Muy buenas, hoy vamos a descubrir a un héroe anónimo de la industria. Una pieza que, aunque no la veamos, está por todas partes, permitiendo que un ascensor nos suba o que una grúa levante toneladas. Hablamos del interruptor secreto que doma a los motores más gigantescos del planeta. A ver, pensemos un momento. Los motores que mueven la industria pesada consumen una cantidad de energía brutal. Encenderlos no es como darle al interruptor de la luz de casa, para nada. Si lo hiciéramos directamente sería peligrosísimo, por no decir imposible. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se controla semejante bestia de forma segura? Pues la respuesta está en un dispositivo que es pura ingeniería, el contactor. Esta es la pieza clave que nos permite manejar toda esa potencia de forma segura y sobre todo automática. Dicho de forma sencilla, un contactor es un interruptor súper robusto. Su misión es abrir y cerrar el circuito que alimenta un motor, pero con una ventaja fundamental: se puede manejar a distancia. Esto significa que nadie tiene que estar cerca del circuito de alta potencia, que es donde está el peligro. Para que quede todavía más claro, comparémoslo con algo que conocemos todos: un interruptor normal. El de casa es manual, para poquita potencia, y ya está. El contactor es otro mundo, se controla a distancia, aguanta corrientes enormes y, aquí está el kit de la cuestión, separa por completo el circuito de control del circuito de fuerza. Es decir, con una señal muy pequeña, controlamos un río de energía. Vale, ya sabemos qué es, pero ¿cómo funciona este invento por dentro? Bueno, pues no es magia, aunque lo parezca. Es pura física, un principio tan elegante como efectivo: el electromagnetismo. La genialidad de su diseño es que vive en dos mundos. Por un lado tenemos el circuito de mando, que sería el cerebro. Funciona con muy poca tensión, muy poca corriente. Y por otro, el circuito de fuerza, el músculo, por donde pasa toda la corriente que va al motor. El contactor es precisamente el puente que une esos dos mundos. Si abriéramos uno, veríamos tres cosas principales. Primero, la bobina. Esto es un electroimán, el verdadero corazón del sistema. Cuando le llega corriente, actúa. Luego están los contactos de fuerza, que son los interruptores grandotes y robustos que aguantan la corriente del motor. Y por último, los contactos auxiliares, que son más pequeños y sirven para dar información al circuito de control. El proceso es brillante. Mirad qué sencillo. Llega una pequeña señal eléctrica a la bobina. ¡Bum! La bobina se convierte en un imán y atrae una pieza metálica. Este movimiento, a su vez, empuja y cierra los contactos de fuerza. Y ya está. La corriente de alta potencia tiene camino libre hacia el motor. A esta acción de quedarse enganchado se le llama enclavamiento. Muy bien, ya hemos visto la teoría. Ahora vamos a lo divertido, a ver cómo se aplica todo esto en circuitos reales para controlar motores de forma inteligente. Un ejemplo súper típico es el arranque con dos botones, uno verde para marcha y uno rojo para paro. Pero aquí hay un truco muy ingenioso. Al pulsar marcha, el contactor se activa, claro, pero es que además de arrancar el motor, usa uno de sus contactos auxiliares para crearse a sí mismo un caminito eléctrico. Se autoalimenta. Así, aunque soltemos el botón, él sigue activo y el motor en marcha, hasta que pulsemos paro y le cortemos ese camino. Pero, ¿y qué pasa con esos motores enormes que tienen que mover algo muy pesado desde el minuto cero? Pensemos en una cinta transportadora cargada hasta los topes. Arrancar eso a plena potencia de golpe sería una auténtica burrada. La corriente sería tan alta que podría dañar el motor y la red eléctrica. Para esto hace falta algo más sofisticado. Y esa solución se llama arranque estrella-triángulo. Es una técnica que usa varios contactores para arrancar el motor como en dos tiempos, de una forma mucho más suave. Es la manera de proteger tanto al motor como a toda la instalación eléctrica de esos picos de corriente tan bestias. Esta maniobra es como una coreografía eléctrica. Funciona en dos actos. Primero, al arrancar, se activan los contactores K1 y K3. Esto conecta el motor en una configuración llamada estrella, que le da menos tensión y le permite empezar a girar suavemente. Pasan unos segundos y un temporizador cambia la jugada, apaga el K3 y enciende el K2. Ahora el motor queda conectado en triángulo, recibiendo toda la potencia para trabajar a pleno rendimiento. ¿Perfecto? Después de ver todo esto, ya va quedando claro por qué este cacharrito es tan importante, ¿verdad? Vamos a resumir sus ventajas, que son muchas. La primera, y la más importante de todas, es la seguridad. El operario que pulsa el botón está en un circuito de bajo voltaje, totalmente aislado del peligro. Luego, el ahorro. Los cables que llevan la señal de control pueden ser finitos y baratos. Y, por supuesto, es la piedra angular de la automatización. Permite que un ordenador controle un motor o que se pueda encender desde varios puntos distintos. Una maravilla. Pero si queremos entender de verdad la dimensión de lo que hace un contactor, tenemos que hablar de números. Aquí es donde nos damos cuenta de su verdadera genialidad.
El circuito de mando, el del cerebro, el que activamos con un simple pulsador, puede funcionar con una corriente de apenas 0,35 amperios. Es una cantidad minúscula, totalmente segura. ¿Y esta señal tan débil, este susurro eléctrico, es capaz de gobernar un circuito de fuerza por el que circula una corriente de 200 amperios o muchísimos más, dependiendo del motor? La amplificación es gigantesca. Una decisión minúscula desata una fuerza enorme, pero siempre de forma segura y controlada. Ahí está la magia del contactor. Al final, todo se puede resumir en esta frase. No es solo un interruptor gordo. Es la pieza que permite que exista toda la lógica, toda la seguridad y toda la automatización en el mundo de los motores eléctricos. Sin él, la industria moderna, tal y como la conocemos, simplemente no existiría. El contactor nos enseña, por tanto, un principio brutal, la importancia de separar la decisión del trabajo pesado, la lógica de la fuerza. Y esto nos deja una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Qué otros interruptores invisibles e inteligentes basados en ideas parecidas están moviendo los hilos de nuestro mundo sin que ni siquiera nos demos cuenta? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la compañía.